Este espacio en Internet está dedicado a la informática clásica o retroinformática y también en ocasiones a la informática moderna. Bienvenido a Parcela Digital. Aquí empieza un nuevo contenido. Los ordenadores británicos Astra CPC 464 y CPC 6128 empezaron a llegar a España en el año 1985 y provocaron un boom de ventas. Fueron dos equipos muy innovadores en lo que a diseño refiere y a características técnicas que se vendieron a un precio de mercado muy competitivo. Sobre todo el CPC 6128, que incorporó 128 KB de RAM, mucha memoria para un ordenador de 8 bits, un microordenador de 8 bits en el año 1985 y una unidad de disquete de 3 pulgadas que casi ningún ordenador traía. El Astra CPC 464 no llevaba unidad de disco, sino que incorporaba en el teclado una interfaz de cinta, atraía por su teclado colorido y fue un ordenador de 64 KB de RAM que también tuvo bastante éxito. Quizás no tanto como el CPC 6128, pero tuvo bastante éxito. Pero entre todos esos equipos existió un modelo extraño, un modelo llamado CPC 472, lanzado por la británica Amstrad para España. Y ese modelo en realidad nunca tuvo 72 KB, de ahí venía su nomenclatura 472 como 464, era una serie 4 de 72 KB, pero nunca trajo 72 KB, en realidad traía 64 como el CPC 464. Y en este vídeo voy a contar la extraña historia de ese CPC 472 anunciado con 72 KB de RAM que en realidad traía 64 y que apenas tenía diferencias con el 464. Una historia muy curiosa que empieza aquí y ahora. Como ya he mencionado en la introducción de este videoblog, el Astra CPC 464 que vemos en la imagen fue lanzado por la británica Amstrad en el año 1984 y empezó a llegar a España aproximadamente a partir del año 1985. El hecho de que este ordenador Astra CPC 464 solo se pudiera comprar con monitor, ya fuera este que vemos en la imagen, que es fósforo verde, o una versión que había en color, era toda una novedad, porque los pequeños ordenadores de 8 bits de los 80 solían ser conectados a los televisores domésticos. Y aparte de esto, era un ordenador muy avanzado tecnológicamente, que incluso con monitor, teniendo que ser adquirido junto con el monitor, salió a un precio realmente competitivo y era también muy novedoso tener o contar con una interfaz de cinta en el propio teclado. Era un ordenador muy robusto en apariencia, con unas características técnicas más que interesantes. Y enseguida se convirtió en todo un éxito de ventas, sobre todo en España. Fue un ordenador muy vendido y que llegó a muchos domicilios. Al mismo tiempo, la empresa británica Amstrad también comercializó, junto con el CPC 464, el Amstrad CPC 6128, que contaba con el doble de memoria RAM, 128 KB, y además, también pegado al teclado, integrado en el propio teclado, contaba con una unidad de disco de 3 pulgadas, ya no utilizaba la interfaz de cinta, que eso era una grandísima novedad en la época de los microordenadores de 8 bits. Aquí vemos a la derecha donde está la unidad de disco, donde se encuentra la unidad de disco. Este equipo fue más exitoso todavía en el mercado. En España arrasó y provocó una especie de explosión de ventas donde la informática empezó a llegar a los hogares. Lógicamente, en España se vendieron muchos ordenadores, pero especialmente estos modelos Amstrad arrasaron en el mercado y fueron un gran éxito por las importantes características técnicas que traían y por tener un precio en el mercado muy competitivo. A este modelo CPC 6128 le tengo especial aprecio porque fue mi primer ordenador, adquirido en diciembre de 1986, y fue el ordenador con el que aprendí a programar en BASIC y empecé a trabajar en mi primer sistema operativo, en el CP/M.
Ya en el año 1985 hubo un suceso extraño. Amstrad plc lanzó al mercado para España el modelo Amstrad CPC 472 que vemos en el vídeo, donde se ve claramente que pone 72K ordenador personal en color. La apariencia es idéntica al CPC 464. En realidad tiene 64 KB de RAM este modelo, como el 464, pero además lleva soldado en placa un chip de 8 KB de RAM. Estos ordenadores, como la mayoría de ordenadores de 8 bits, llevaban un intérprete de BASIC en ROM. Por lo tanto, al ser encendidos, cargaba un intérprete de lenguaje BASIC. La única diferencia sustancial entre el CPC 472 y el 464 es que el segundo llevaba un chip ROM con el BASIC 1.0 y el primero, el 472, llevaba un chip ROM de BASIC con la versión 1.1. No había más diferencias. Lo extraño en este equipo es que en realidad en ese CPC 472 no aparecían los 72 KB de RAM por ningún lado, y en el manual de usuario que se entregaba con el equipo declaraba que ese chip estaba como desconectado para el usuario, ya que se utilizaba en procesos internos, que posteriormente se explicó que era por culpa del BASIC 1.1 que requería esa cantidad y que estaba como en una isla, ¿no? Solo la utilizaba el equipo y el usuario no se podía beneficiar de esos 8 KB de RAM que existían. Pero la realidad de este modelo es que ese chip ROM no iba a ningún lado. Estaba soldado en la placa base y no se interconectaba con ningún tipo de componente dentro del sistema. Era un chip totalmente inútil. A posteriori, con el paso del tiempo, se logró dar con la explicación real de la existencia inútil de un chip de 8 KB de RAM soldado en este ordenador que no dejaba de ser un CPC 464. ¿Y por qué se anunciaba en todas partes que contaba con 72 KB de RAM, que era algo completamente irreal? Y la explicación la voy a contar ahora. En el año 1985, el ministro de Hacienda del Gobierno de España del momento, Carlos Solchaga, promovió la publicación de un Real Decreto de número 1558/1985 en el Boletín Oficial del Estado Español, un Real Decreto donde se establecía un arancel de 15.000 pesetas. En realidad, 15.000 pesetas era el arancel mínimo, podía alcanzar hasta las 300.000 pesetas. ¿Y qué se buscó con ese arancel? Gravar la importación de ordenadores que contaran con una memoria RAM de 64 KB o menor, porque eran los ordenadores normalmente vendidos como microordenadores de 8 bits, que eran los que realmente estaban de moda, los que llegaban a los colegios y los que llegaban a los hogares. ¿Y qué había detrás del establecimiento de ese arancel? Lo que había detrás era una apuesta de capital público español en empresas que iban a crear ordenadores en España. Concretamente, existía una empresa llamada Eurohard que estableció su sede en Extremadura y que compró a una marca, a un fabricante de Reino Unido llamado Dragon Data, que fabricaba unos conocidos ordenadores, el Dragon 32 y Dragon 64. La idea era fabricar esos ordenadores en España, crear una marca española y además crear nuevos modelos también españoles. Por tanto, recibió el apoyo del Gobierno de España lastrando o grabando con aranceles a la importación de ordenadores que pudieran entorpecer esa idea, que pudieran entorpecer la persecución de ese objetivo. Pero claro, grababa ordenadores hasta 64 KB. ¿Qué es lo que hizo Amstrad? Pues crear un modelo de CPC 464, que era el que tenía 64 KB, haciendo parecer que llevaba 72 KB, y así eludía el arancel de importación, porque en ese momento, para Eurohard, para el nuevo Dragon Data español y para el Gobierno de España, Indescom, que era el distribuidor en España de Amstrad, era un peligro real. Los ordenadores Amstrad contaban con unas características
técnicas muy buenas y un precio altamente competitivo, y era todo un peligro. Con el paso de los años y una vez descubierto el engaño de los 72 KB de RAM, de esos 8 KB extra, siempre se creyó que había sido un modelo, el CPC 472, creado por Indescom sin tener en cuenta la empresa matriz británica a Amstrad PLC, porque Amstrad siempre negó haber participado en aquello. Pero con el paso de los años, Alan Michael Sugar, fundador de Amstrad, reconoció que se había hecho a medias, que en colaboración con Indescom había ideado el plan para saltarse el arancel fijado por la ley del gobierno de España. El equipo CPC 472 es realmente raro y extraño, y existieron muy pocos modelos. ¿Por qué? Porque el arancel duró menos de 6 meses, ya que había entrado en vigor en agosto de 1985, como ya he comentado en este vídeo, pero España entró en la Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 1986, y entonces se dejó sin efecto el arancel. Por lo tanto, todo volvió a la normalidad y ya no tenía sentido soldar un chip de 8 KB falso a una placa base de un microordenador en España. Aquí he compartido la información del ordenador británico Amstrad CPC 472, un equipo realmente extraño y curioso que ha pasado para la historia de la informática clásica, para la historia de la retroinformática. Aquí termina el vídeo. Si te ha gustado puedes dejar un like y suscribirte al canal de Parcela Digital. Gracias por ver este contenido. Nos vemos en el próximo vídeo.